Universidad Politécnica Salesiana te permite cumplir tus sueños, dejar una huella en la historia y seguir con más éxitos en tu vida profesional. Piensa en grande. Avanza a un siguiente nivel. Forma parte de los posgrados que te oferta la Universidad Politécnica Salesiana. Más información en posgrados.ups.edu.es. ¡Inscríbete ya! La Salesiana. Ecuantena saluda a los amigos de Salinas. Gracias por su sintonía. Fin de la pauta publicitaria. Seguimos con nuestra programación. Noticias, cultura, entretenimiento y salud aquí en Buenos Días País. Buenos días, país. 8 de la mañana con un minuto, 8 horas con un minuto exactamente a través de Radio Ecuantena, la radio de la familia ecuatoriana. Hoy el mensaje es eminentemente ecuatorianos para la unidad de la familia ecuatoriana. Familia no es solamente papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, ñaños y demás familiares de los que en vida son. Familia es todo el conjunto de familias del país que estamos preocupados por la situación que se derivó en las últimas protestas que sí nos representaron, porque no fuimos consensuados, no fuimos informados adecuadamente de todo el alcance de estas medidas que se iban a realizar. Solo era una versión, no existía la versión de los afectados, que somos los 16 millones ecuatorianos. Eso llevó lamentablemente a esta disgregación, enfrentamientos y lógicamente protestas que nacieron en base a esa mala decisión que se tomó, que debió haber evitado la muerte de muchos hermanos ecuatorianos, parte de nuestra familia ecuatorianos. Así que, por esa razón, en esta mañana hemos invitado a este micrófono a... el padre Javier Herrán Gómez. A ver si ya lo tenemos, aquí tenemos ya. Rector de la Universidad Politécnica Salesiana. Sí, el padre Javier Herrán Gómez, rector de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Lo hemos invitado para dialogar sobre el tema de la solidaridad que se vivió en medio del conflicto con el movimiento indígena a nivel nacional. Padre Javier Herrán Gómez, bienvenido a los micrófonos de Radio Ecuantena, la radio de la familia ecuatoriana, con nuestro compañero el magíster César Andrade Martínez y nuestra compañera Lorena Jiménez y el equipo informativo. Estamos listos para escucharlo y dialogar con usted, Lorena. Buenos días, padre. En primer lugar, felicitar a usted, a la Universidad Salesiana, a sus estudiantes por la solidaridad, por la ayuda, por el desprendimiento para atender a nuestros hermanos indígenas, a los hermanos que representaban los sectores sociales, y tengo entendido también que dieron su ayuda y su apoyo a la policía, al ejército. A todos los heridos. A todos los heridos, sin estar viendo de dónde era el herido, de qué bando, prestaron ayuda a todos. Eso es digno de felicitación y de admiración. Mi primera inquietud, ¿cuál fue la motivación, padre, de prestar las inmediaciones de la Universidad Politécnica Salesiana para albergar a miles de indígenas y representantes de los sectores sociales, con el peligro pues de que ustedes también sean en ese momento arremetidos por la fuerza pública? ¿Cuál fue la motivación? O por vandálicos, que se dieron muchos actos vandálicos, especialmente en la ciudad de Quito. Adelante, buenos días. Buenos días, gracias y buenos días a todos los radioescuchas. La pregunta que usted me hace, tengo una respuesta que le va a parecer muy sencilla. ¿Cuál es el motivo? Pues solamente hay uno, somos salesianos, y ser salesianos es optar por los marginados, por la gente sencilla, por la gente de la calle, y aunque es una universidad, mantenemos nuestra identidad, y mantenemos nuestra identidad no solamente en la dirección de la universidad, sino también en los docentes y sobre todo en los estudiantes, que son los que durante estos días han trabajado, han acogido, han estado con los dirigentes y la gente indígena, y los que han disfrutado de alguna forma de este encuentro de culturas, porque para muchos chicos y chicas quiteñas
Era la primera vez que se ponían en contacto con comunidades indígenas y me decían, oiga padre, pero si han sido chéveres, son suavitos, hablan despacio y además son muy agradables. Digo, ¿y qué pensaban ustedes que eran los indígenas? De ahí venimos, de eso somos. Pero mañana 5 minutos. Estamos en diálogo nacional con el padre Javier Herrán Gómez. Padre, hoy que los hechos ya se dieron, en que hay resultados duros, negativos que se dieron, hermanos asesinados en el tema unos, otros en accidentes que se provocaron en medio de todos estos conflictos. Heridos, desaparecidos. El resultado que esperamos los ecuatorianos, la OEA acaba de indicar que respalda al gobierno ecuatoriano por haber caminado hacia la paz y respeto hacia la democracia, mantenerse en ese sentido. Pero una pregunta, una inquietud de fondo en este tema, padre. Estas protestas se originaron por un descontento social basado en unas decisiones que a su vez estaban presionadas por organizaciones internacionales como el Fondo Monetario, sectores de la producción nacional y extranjeros, etcétera, que querían urgentemente que Ecuador se dedique a aplicar medidas económicas para pagar la deuda y reactivar su economía, decían ellos, pero no se contempló la opinión del otro sector del país. Aquí yo tengo un libro entregado por ustedes, por el magíster César Andrade, que habla de la universidad como un bien de uso común. Y en la parte del prólogo habla de la opción por Ostrom, el premio Nobel en Economía que le fue otorgado en el 2009 por el análisis de la gobernanza económica de los bienes comunes en un contexto mundial de amenaza a los recursos naturales claves para la supervivencia. Y esa era la lucha que entendemos lideraba también el movimiento indígena por preservar el uso del agua, amenazada por los grandes contratos que vienen a galope por el tema de los recursos mineros que el Ecuador tiene como oro, uranio, etcétera, y también, lógicamente, por el tema petrolero, que sigue siendo atractivo. Pero en medio de eso, amenazando con la supervivencia de nuestro país y los recursos no se los entrega para el desarrollo de otras actividades como en Bolivia. Padre, en ese sentido, la Universidad Politécnica Salesiana, ¿cómo está aportando para que este bien de uso común no se crea que es exclusivamente pues, referido a las instalaciones de las instituciones, sino a lo que significan los recursos estratégicos del Ecuador, padre? ¿Cómo debe ser el rol que ocupe la universidad en general en el Ecuador para preservar la vida de nuestra población de manera justa y equilibrada, padre? Adelante. A ver, don Emilio, es verdad lo que usted dice, pero no es toda la realidad. Usted ha mencionado a Elinor Ostrom como premio Nobel, y el día de ayer dieron el premio Nobel a 3 investigadores sobre una nueva economía, la economía de la pobreza. Entonces, si bien es cierto que arrastramos como sociedad confrontaciones, análisis que provienen en gran medida de la confrontación que hemos vivido durante tantos años después de la posguerra entre capitalismo y marxismo, hay una nueva realidad social que está más allá del capitalismo y más allá del marxismo. Esa realidad social que es del ciudadano, del emprendedor, de la gente que negocia, que hace, que actúa, que tiene iniciativa, como usted y su radio, que no está metida en un trust, sino que luchan día a día por seguir adelante, crea una nueva economía, una nueva forma de ser y un nuevo modelo de analizar la realidad. Esto tal vez en Ecuador en Ecuador y en muchas partes del mundo no somos muy conscientes, pero la academia debe investigar. Debemos saber cuáles son las normas, los comportamientos, la ideología, el principio humano que hace una nueva economía. Hablamos de economía circular, hablamos de economía
del Centro de Desarrollos, hablamos de economía verde, y todo esto se va configurando en una nueva forma de vernos. Esa nueva forma de vernos hace que la sociedad no responda o conteste a situaciones clásicas, tradicionales, como es la medida que tomaron el 883, en donde prácticamente parte de un análisis, como usted bien dijo, de cumplir con los acreedores, como es el Fondo Monetario Internacional, para lo cual el país es considerado como un sujeto unitario, cuando no es un sujeto unitario. Somos 16 millones distintos y cada uno tiene sus intereses legítimos, y eso no se expresa. Entonces, es una nueva generación que tiene que aprender a concertar, a negociar, no a manejar la vida en blanco y negro, pobres y ricos, capitalistas y obreros. Eso no es en este momento el análisis que dé respuesta a esa gran conglomeración, a ese gran movimiento de gente que existe cada vez más en nuestra sociedad. Cada vez hay más personas que hacen emprendimientos, cada vez hay más profesionales que ejercen su propio servicios sin depender de otros, y eso genera una nueva cultura, una nueva forma de ser. Eso es compartir. Bueno, no está hecho, evidentemente, pero lo que se ha visto en estos días, y tanto las críticas de un lado del otro, es que el movimiento indígena no responde a ese movimiento indígena del tiempo de la reforma agraria, o al movimiento indígena de los tiempos de hace 20 años. Es otro movimiento indígena en donde la familia indígena es urbana y es rural. Es una parte que depende tal vez de los florícolas, que depende de salarios y depende de la dependencia laboral, y otros que son de iniciativa propia. Entonces es un conglomerado no fácilmente de definir. Entonces, la base del diálogo, de la comprensión y del estudio y el análisis es algo que nos tiene que ayudar. En esto hemos estado profundizando más estos días las 4 universidades quiteñas que nos consideramos en el centro de Quito: la Universidad Central, la Universidad Católica, la Politécnica Nacional y la Salesiana. Sí somos conscientes de que tenemos que seguir investigando, estudiando desde la antropología, desde nuestras culturas y desde cómo funciona la economía, las respuestas sociales y políticas que se deben dar. Evidentemente, la que dieron anteriormente no fue fácil. La que tienen que dar, la que están preparando, no ha de ser fácil, porque estamos comenzando un nuevo estilo de legislar para una sociedad que ya está presente en nuestras calles. No es que estamos primero la norma y después la realidad. No, la realidad ya está presente en Guayaquil, está presente en Cuenca, está presente en Quito. Basta salir a la calle, ver la cantidad de gente que actúa, que se mueve, que tiene sus iniciativas. A eso no hemos dado respuesta. Así que, estimado amigo, yo creo que más bien que muchas veces nos sentimos un poco como deprimidos, como pensando que estamos mal. No, es parte del crecimiento. Es duro, claro que es duro, por supuesto, pero es parte del crecimiento. Ecuador es una de las sociedades más complejas, pequeñita sí, pero bien complejo. Usted junta 50,000 ecuatorianos y va a encontrar por lo menos 10 culturas diferentes, 10 formas de vida, y eso es riqueza. Y esa riqueza tenemos que explotar. Así que sí es cierto que ha habido muertos, sí es cierto que hemos sufrido. Es una opción, evidentemente, que hay que hacer siempre para el cambio y para el dominio, pero yo creo que Radio Ecoantena y sus mensajes animan siempre a mirar el futuro con entusiasmo, no con recetas, sino con entusiasmo. Hay que buscarlo, hay que hacerlo, hay que crearlo.
Padre, le interrumpo para hacerle la siguiente inquietud. Algo que fue rechazado totalmente por el pueblo ecuatoriano fue el ataque a las universidades y también a la Casa de la Cultura, donde estaban niños, jóvenes, madres, ancianos. Esto se denunció y la ministra Romo pidió disculpas luego de los hechos. Dijo que esto no volvería a ocurrir. Quisiera un poco que nos narre cómo se vivieron estos momentos, padre. Bueno, en la Salesiana, en el patio, cayeron 2 bombas. Gracias a Dios no tocó a nadie de los que estaban en el patio. Los indígenas se movilizaron rápidamente, cogieron unas ollas de agua que estaban calentando para la cena y ya saben, eliminaron los gases y la gente siguió sin hacer más alarma, ni bulla, ni nada. No quisimos dar más conflicto del que alguien intentaba provocar. No sabemos porque eso debe saber, si es que sabe la policía, pero es cierto que dicen que no es intencional, sino que cayeron, porque del mismo sitio se botaron a la Universidad Católica y a la Salesiana, y simultáneamente. O sea, fueron a los 2 patios, 2 bombas. En la Católica sí golpeó una bomba, cayó y le dio a una señora, le resbaló, no hubo mayores heridos, y no hemos querido hacer problema, bronca, porque las universidades estamos preocupados no tanto por la lucha callejera que siempre ha existido, sino por el futuro del por qué es esa lucha callejera, de por qué hay una sociedad que no responde a los elementos clásicos, de por qué hay una dirigencia que se siente muchas veces sobrepasada por las bases, que ellos también sufren, porque no es tan fácil, porque la gente son emprendedores, son pequeños, gente que tiene sus iniciativas. El concepto de pobreza como era antes de dar limosna, no responde a esta realidad, responde más bien el concepto de respeto, de dignidad, de oportunidades para todos y evidentemente de igualdad y de equidad. Y dentro de eso, para poder desarrollarse, hay que tener transparencia. Donde hay corrupción no hay posibilidad. Entonces es una sociedad saturada de noticias corruptas. Es una sociedad que vive muchas veces, no sabe si en la verdad o en el engaño, porque cuando se dice algo, y yo por eso alabo vuestra emisora, Ecuantena, porque hay que decir las cosas frontalmente, sin interés, sin buscar la medida de apoyar lo que yo pienso. Padre, lo interrumpo porque aprovechando ese valiosísimo mensaje que usted está compartiendo, para tocar un tema muy importante para el país, en el rol de las universidades. Le quiero comentar que acá en Guayaquil, lamentablemente, la universidad en la que nos educamos, la Universidad Estatal de Guayaquil, está intervenida. Y se intervino desde el gobierno anterior, en que tomaron la decisión de supuestamente mejorar la labor académica de las universidades y subirlas a otros niveles, A, B, C, D, etcétera. Y con ese cuento, padre, se tomaron la universidad y no la aflojan hasta ahora. Y ha sido víctima de una corrupción prolongada y permanente. Y le comento esto porque cuando se hizo la propuesta el año 2006 de empezar un nuevo país en el gobierno del expresidente Correa, se habló del cambio de matriz productiva y se dijo que se iba a reformar toda la actividad académica universitaria para crear carreras que vayan y aporten a ese desarrollo productivo, porque dijo el expresidente Correa que íbamos a dejar de ser un país primario exportador por el tema petrolero e íbamos a ser un país de desarrollo de todas las áreas de producción del país, agrícola, etcétera, etcétera. Eso no se cumplió y las universidades quedaron atrapadas, me refiero a las universidades que manejaron políticamente. Ahora que usted habla de 4 universidades y nos da una sana envidia, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de San Francisco de Quito,
la Universidad Central, y se me escapa la otra universidad, se demuestra que hay unidad de criterios en cuanto a formar una nueva forma académica de participar en el verdadero desarrollo del país, como usted dice, en el camino, viendo cómo está la sociedad realmente. ¿Cómo entonces proponer para el 2021, padre, que tenemos nuevas elecciones, que pueda la universidad en general, en su conjunto, públicas y privadas, hacer una propuesta para saber si nos conviene, por ejemplo, urgentemente, como ha hecho Bolivia, nacionalizar sus recursos petroleros, de gas, etcétera, y con aquello se dan el lujo de tener más de 30.000 millones de reservas en ese país, actualmente en dólares, y demostrar que el Estado sí puede manejar sin corrupción correctamente. Pero ¿cómo la universidad puede aportar en eso, padre? Esa es una pregunta muy personal que le estoy realizando, padre. Adelante. Muy difícil, verá. Yo creo que, empezando desde los estadistas, desde el gobierno, deberíamos salir y dejar aquel sistema de que el gobierno piensa, hace programas, desarrollo, y él ya sabe todo que hay que hacer en el futuro. Ese es el error. El error estatista es terrible, porque aunque tengas buena voluntad, mete a toda una sociedad en unas líneas, en unos lineamientos, que no necesariamente es la totalidad de la población y de la economía local. Por eso estamos hablando de una continua investigación, de una continua incorporación de las novedades sociales que van apareciendo, y que aparecen porque el ser humano no es alguien que le dices lo que tiene que hacer, sino es alguien que va creando y va haciendo, y la nueva juventud tiene más iniciativa. Entonces, regresando al tema de las universidades, es cierto que hay que hacer una programación, pero no puede ser una programación rígida. Hay que tener la capacidad de generar, de abrir, de dar soltura. Entonces, sí creo que sí tenemos ciertos niveles de capacidad de decisión, de gestión. Ha sacado el tema de la Universidad de Guayaquil. Bueno, no vale la pena volver a análisis sobre tantos que se han hecho sobre la universidad. Pero ¿por qué no se cogen modelos de gestión que sí están en Guayaquil? El modelo de la SPOS, el modelo de la Universidad Católica de Guayaquil. Sí, no son perfectos, tienen sus problemas, pero tienen futuro. No hay muy diferente del que podemos hacer nosotros en la sierra. Conversamos, preveemos qué tipo de profesional con iniciativa, con capacidad, pueden animar nuestras comunidades, nuestras universidades para que estén en la sociedad. Un nuevo tipo de médico, un nuevo tipo de ingenieros, de investigadores. Ya. La investigación en la Universidad Ecuatoriana en estos últimos años es considerable, y hay que resaltar que todas nuestras universidades, el 80% de las investigaciones están vinculadas a la sociedad, están vinculadas al desarrollo de la gente. Sí hay investigaciones evidentemente teóricas, si podemos llamar así, pero la mayoría son para resolver problemas ecuatorianos. Y los problemas ecuatorianos no son iguales, porque el problema de Guayaquil no tiene nada que ver con los problemas de Cuenca, son bien distintos. Por la ecología, por el sistema, por la población, por la forma. Yo tengo las 3 sedes en Guayaquil, Quito y Cuenca. Y soy rector de la universidad, y son 3 sedes. Y tengo que, cada vez que voy a Guayaquil, tengo que cambiar mi chip. Tengo que pensar, Javier, estás en Guayaquil, no en Cuenca. Y cuando voy a Quito, tengo que tener la sensibilidad de escuchar a los alumnos y a los profesores de Quito, que te plantean otras temáticas. Esa es la riqueza de nuestro país. La homogenización a alguien le cortas. Así es, estimado Emilio. 8 de la mañana con 24 minutos. Una última inquietud
con el padre Javier Herrán Gómez, rector de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. A las 8:30 estará con nosotros en Diálogo Nacional el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos del Ecuador, Francesco Tabaqui, para escuchar la opinión también del sector productor ganadero del país luego de la crisis que el país ha vivido y cuáles son las propuestas que está realizando este sector para volver a reencaminar el país. Lorena, la última inquietud para el padre que está en la línea. Padre, hemos llegado a un acuerdo de paz, pero una paz para todos. El día de hoy denunció el presidente del FUT que al parecer se va a perseguir a los dirigentes, tanto indígenas como de los sectores que los tienen en una lista que va a ir a la fiscalía por los problemas que originó las protestas. Sí. Se dieron hechos vandálicos, eso lo sabemos, que hubieron gente infiltrada, eso también lo sabemos, pero de una u otra manera hay ciertos sectores que quieren involucrar a la dirigencia indígena y a la dirigencia laboral. También está bien que se investigue, hay que investigarse, pero también, padre, hay que investigarse el asunto de las personas que fallecieron, también de los detenidos, que en estos momentos existen muchos, o sea, hay que investigarse, cerca de 1.000 detenidos, o sea, investigarse lo que ocurrió en un lado y lo que ocurrió en el otro lado. Y también, pues, padre, un mensaje que usted nos pueda dejar como cristiano por toda la labor solidaria que no solamente le hizo usted, lo hicieron los estudiantes. Tiene 3 minutitos, padre, siga. ¿Aló? Adelante, siga. Yo creo que es necesario que ustedes como comunicadores se conviertan realmente en transmisores de verdad, en ayudar a esta población a que tenga certezas, a que recupere los valores que nos enseñaron nuestros abuelos, a que seamos capaces de sacrificarnos por los demás. Verán que la sociedad poco a poco se va enrumbando y vamos a tener más hombres, más mujeres, más jóvenes y más niños felices. 8:27 a.m. Bueno, queremos agradecerle al padre Javier Herrán Gómez, rector de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, por habernos acompañado a esta hora.